Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de Caretas, aquí en Caretas Digital, pero como sabemos, nuestro jueves de Caretas es cuando tenemos nuestra edición impresa, que como ustedes pueden ver, salió tempranito el día de hoy, y es el Huayco Moral, ¿no? El Huayco Moral. Siempre hablamos de los huaicos mortales, y siempre este huayco ha sido mortal, estos últimos, pero acá hablamos también de un huayco moral, porque en realidad lo que hemos venido conociendo en los últimos días con respecto a la situación en la cual se encuentra la Policía Nacional es realmente lamentable. Y este huaico moral lo que ha hecho es arrasar la institucionalidad de la policía, que es una institución, valga la redundancia, que ya venía con muchos problemas, que ya venía con problemas de corrupción. Eso viene de mucho tiempo atrás, pero lo que hemos visto ahora con comandantes generales, en fin, dándole espacio a un personaje como este español, espacio e influencia, a pedido de Pedro Castillo, que Pedro Castillo imponga no solamente a personajes así, con intereses tan oscuros, ministro del Interior Dimitri Semanche, por cierto, pero que la institución se lo deje imponer, ¿no? Que la institución se lo deje imponer es especialmente grave, y vamos a tener que sentar en la agenda, sin duda, las reformas policiales que sean necesarias para, una vez más, conjurar una situación con estas características. Antes he hablado de ello, ha habido intentos conatos de reforma en la policía, y lo que hemos visto, bueno, se ha quedado a medias, ¿no? Claramente se ha quedado a medias. Entonces, bueno, tenemos en la edición impresa una importante nota de Carlos Paredes con muchas novedades con respecto a este perfil del español. Hemos visto en los medios no solamente la historia esta del español, sino la de Carlos Barba, pero realmente, como dice Paredes, lo que teníamos era un ministro del Interior de facto, que se imponía no solamente sobre el ministro de verdad o el ministro nominal, sino que se imponía sobre la Comandancia General de la Policía. Allí me parece que hay además, eh, vale la pena detenerse un minuto, porque en realidad el comandante o el ex comandante general Alfaro, eh, lo que sabíamos en los últimos meses es que existían en realidad dos ministros del Interior, uno era el ministro Romero y el otro era el ministro, entre comillas, Alfaro. ¿Por qué? Porque la autonomía de la policía, luego precisamente, y miren ustedes cómo la experiencia de Castillo es tan insidiosa y dañina, cuando se dan a conocer los sobornos que Castillo y su entorno cobraban a generales de la policía, o a mejor dicho, a policías para ascender al grado de general, la oposición política en el Congreso reacciona con una ley que lo que hace es proteger más bien la autonomía del nombramiento del comandante general, es decir, ya no se le podía remover así de fácil por un capricho presidencial o por una coima, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo que Castillo, entre otras cosas, impuso alegremente desde que llegó al poder. Y esta ley, que de repente tenía esa, entre comillas, buena intención, ha terminado profundizando el divorcio entre la policía y el control político de la policía. Entonces, lo que vemos en la práctica es que no se le informa al ministro del Interior de los temas. Acuérdense, ¿se acuerdan ustedes cuando el ministro Romero señaló que no sabía de la intervención a San Marcos? Pues parece que era verdad, pues, porque el alto mando policial se da el lujo de no informar situaciones como esa. Imagínense ustedes cómo se está manejando la seguridad en el país. Pero bueno, nos cuenta Carlos Paredes muchos más detalles de lo que fue este operativo con Carlos Barba como infiltrado de la Fiscalía. Y claro, acá lo que vemos que se ha ido configurando es una suerte de prontuario, ¿no? Que probablemente hacía inviable o determinaba hacer inviable el gobierno de Castillo, y al final se vacó él solito, ¿no? Él se vacó solito. Tenemos información, como les reitero, muy interesante en esta edición impresa, información muy interesante sobre lo que debería hacerse con esta nueva institución, ¿no?
de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que los gremios han recibido con cierto entusiasmo, en reemplazo, en parte con la reconstrucción con cambios, y los problemas que hay, tenemos información muy buena de adentro, de, en todo caso, qué fue lo que limitó a la reconstrucción con cambios y cuáles son las señales que se deberían tomar. Hay una nota que debería el Congreso tomar en cuenta, que es empoderados hasta los dientes. Ven, hay un Congreso ahí con una suerte de colmillitos abajo, porque en realidad lo que estamos viendo, y la Corte Suprema lo ha hecho notar, ¿no?, con esta decisión del Tribunal Constitucional de darle plenos poderes, o plena autonomía, mejor dicho, al Congreso de la República, en la cual pues el Congreso ya no va a poder ser ni siquiera chequeado, ¿no?, por demandas competenciales. Ojo, estamos hablando de demandas competenciales. ¿Qué cosa es una demanda competencial? Yo voy al Tribunal Constitucional para decirle, oiga, tal institución, tal organismo se está involucrando en mis competencias. Ya, la sentencia del Tribunal Constitucional incluso está impidiendo eso, y darle plenos poderes o plena autonomía, ¿no?, a un Congreso que se acerca cada vez más al 100% del rechazo ciudadano, es muy peligroso, es sumamente peligroso. No solamente el Congreso viene sepultando las posibilidades de un adelanto de elecciones, sino que se va mostrando como cada vez más un cuerpo de privilegios, un cuerpo de privilegios. Y eso es lo que la ciudadanía rechaza en buena medida. Y lo que me preocupa de manera particular es, siempre el Congreso es bien popular, pero tener un Congreso con niveles de rechazo, donde vemos al congresista Edwin Martínez mechándose, ¿no?, en la calle, mechándose a golpes con, con un detractor, y esa escena la estamos viendo por doquier, lo cual es, por cierto, peligroso, ¿no?, porque esa manifestación de abierto rechazo y de confrontación contra un poder del Estado preocupa, porque al final a lo que vas a llegar es a pedidos, ¿no?, de soluciones autoritarias, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que está en juego. Eh, y claro, si lo que le dices al Congreso es además puedes hacer lo que te dé la gana, bastante complicado. Y los primeros que parecen no darse cuenta son los del Congreso. Tenemos información muy interesante sobre los entretelones de lo que está buscando Alejandro Toledo para no ser extraditado. Va a ganar entre 6 y 8 meses con esta situación, y cómo son las negociaciones que él pretende implantar con la Fiscalía para ser colaborador eficaz, a pesar de que su caso es probablemente el caso donde con más claridad se ve la responsabilidad penal de un expresidente de la República en relación con Odebrecht. Ojo, mañana viernes se va a anunciar la fecha de la lectura de la sentencia contra Daniel Urresti por el crimen de Hugo Bustíos. Esta no puede pasar del 3 de abril, y les estamos explicando también en esta edición impresa por dónde se esperaría que hubiera una sentencia tan absolutamente fundamental para el trabajo de la prensa. Urresti es acusado de haber participado en el asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas en el año 1988 en Huanta. Tenemos mucho más, tenemos como siempre los textos tan interesantes de Iván Arenas, que nos habla de esta vez del federalismo informal. Perú maneja, y que prácticamente las atribuciones, ¿no?, que tiene la descentralización ha terminado en un caos absoluto. Y si a esto le suma, ¿no?, la idea esta del Perú plurinacional, no pluricultural, que somos pluriculturales, se complica todavía más la situación. Tenemos muy buena información sobre este capo del Braem, Leche, ¿no?, que ha caído y que te vuelve a recordar el grado de infiltración del narcotráfico, que en este caso, lamentablemente, como hemos conocido, pero les traemos muchos más detalles de cómo operaba este capo, ha infiltrado, por supuesto, al ejército. Al ejército, y eso seguramente nos ayuda a explicar, ¿no?, del por qué el narcotráfico sigue campante en el Braem. Recordemos el nivel de importancia que tiene el Perú dentro de el tráfico ilícito de cocaína en el mundo. Hay una nota que es bastante interesante, ¿no?, porque todo el mundo en realidad se pregunta, oye, ¿por dónde van a ir las próximas elecciones? Sean en el 24, en el 25 o en el 26 o en el 23, ¿no?, que eso por supuesto está cada vez más remoto. Y se habla pues de los radicales, ¿no?, del peligro radical que puede tener Perú hacia la derecha o a la izquierda. Hay una encuesta de CPI que pasó
prácticamente desapercibida, o una pregunta en la encuesta que le decía, en plenas protestas, ¿ah? En lo más crudo de las protestas, le preguntaba a los peruanos, oye, ¿por cuál ideología votaría usted? ¿No? El centro se llevó el mayor porcentaje con 27.9%, la derecha moderada el 22.8%, la izquierda moderada, en cambio, el 12.7%, 10 puntos menos, y bueno, la extrema derecha con el 3.3%, la extrema izquierda con el 2.4%, y hay como un 30% de no sabe y no responde. Esto, si lo contrastas, ojo, la pregunta es, ¿por el candidato de qué tendencia votarías tú? En septiembre, CPI, en pleno colapso de Castillo, ¿eh? Ya cuando Castillo era, pues, el fracaso era irreversible, se le pregunta a la gente no por qué candidato votaría, porque obviamente era muy temprano, pero por qué tipo de ideología se pliega usted. Y decían, igual, la extrema derecha y la extrema izquierda, porcentajes muy bajitos, incluso todavía muy bajos, pero decían que el centro decía el 57.2%. Y la derecha moderada ya estaba en 17.5, pero ahorita la derecha moderada está en 23, ¿no? O sea, habría subido dentro de esa comparación que, como decimos, no es probablemente exacta porque las preguntas no son las mismas, pero para mí te da una suerte de pista, ¿no? Y el centro era casi el 60%, 57.2%. 57.2%. Ahora, quien votaría por el centro es apenas el 27.9%. ¿Esto qué nos dice? Claro, hay un bolsonazo, ¿no? Que se va al no saben opina, 30%, cuando en el colapso de Castillo era apenas 8.8%. ¿Qué significa eso, no? Tratamos de responder esas preguntas con especialistas, no solamente con Omar Castro de CPI, sino con Carlos Meléndez, y hay, claro, interpretaciones al respecto, pero claramente, como decimos, al centro derecha, porque más de un 50% votaría por la derecha moderada o por el centro. Evidentemente, esto, claro, tiene sus bemoles, puede haber gente de izquierda que no lo reconoce debido, pues, al fracaso eh, incontrastable, ¿no?, del gobierno de Pedro Castillo, pero da para pensar, ¿no? Da para pensar. ¿Y quiénes están en esas opciones? Ahorita sabemos que Roberto Quiabra está preparando candidatura, hay muchos empresarios que les gusta Carlos Añaños, Fernán Altuve está en esa línea, Hernando de Soto dice que se va a lanzar, ¿no? En fin, o da a entender que se va a lanzar, mejor dicho, para que no me corrija. Y vamos a ver qué pasa. Evidentemente todo esto en la derecha y en la izquierda es cuestión de liderazgos, pero en mi interpretación, el fracaso estrepitoso, sin precedentes del gobierno de Castillo, alguna factura va a pasar, ¿no? Alguna factura tendría que pasar a ciertos sectores ideológicos. Una nota muy interesante de Gabriel Ruiz Ortega sobre la última obra de Vargas Llosa, y en fin, y todo lo que ustedes siempre pueden leer en su edición impresa, el Día Mundial del Agua. La ministra Pérez de Cuellar también tiene una colaboración con nosotros, así como la canciller que se va a una cumbre iberoamericana, la canciller Gervasi a la cumbre iberoamericana, nuestros ellos y ellas con nuestros personajes que siempre refrescan el ambiente y los sociales, el cucharón viajero que siempre provoca visitar los establecimientos que Marilena Cornejo repasa, Patricia Salinas con una interesante perspectiva, ¿no?, sobre cómo la televisión ha cubierto esta vez este tema, ¿no?, de que todo el mundo quiere aparecer donando, ¿no?, y llevando ayuda, que algo habla, pues, de nuestra orfandad en muchos casos, ¿no?, para poder procesar, ¿no?, y atender emergencias como las que siempre tenemos y que esta vez coincide con no solamente un huaico mortal, sino un huaico moral. A ver si aprendemos lecciones en un frente y en otro. La edición impresa de Caretas, por supuesto, está disponible para que ustedes la lean, aprovechen el fin de semana. Siempre es bueno reencontrarse con una lectura que no sea en la pantalla. Siempre decimos que esto se procesa, se tramita de manera distinta, incluso cerebralmente, así que aprovechen. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por seguirnos en Caretas Digital, y como siempre nos reencontramos en nuestro próximo jueves de Caretas en la edición impresa que saldrá en 2 semanas. Chao.